Bienvenido al podcast Camina con Valentía con Jesús, escrito para ti por Catherine Duggan y leído por Rosa Rivas. Creé este podcast para inspirarte a caminar con valentía en tu fe cristiana. Cada día de la semana hablaré sobre las Escrituras y cómo estos versículos pueden relacionarse con tu vida cotidiana. Pasar tiempo cada día con la palabra de Dios es una excelente manera de fortalecer tu fe. Me alegra mucho que me acompañes en este camino. Vamos a comenzar. Serie Ven tal como eres. La mujer que ungió los pies de Jesús. Lucas 7:47. Por eso te digo, sus muchos pecados le han sido perdonados, porque ha mostrado mucho amor. Pero a quien se le perdona poco, también ama poco. Normalmente no tengo un versículo bíblico para estos episodios con anticipación. Generalmente le pido a Dios que me dé uno justo antes de escribirlo, o reviso mis notas del Ministerio Encuentro o las notas de mi grupo de oración. Sin embargo, ayer, cuando escuchaba otro podcast, esta historia de la Biblia me vino claramente a la mente. Esto no es necesariamente extraño, porque como sabes, a veces obtengo ideas para mis episodios de otro podcast como The Big Life Devotional, Elevation o los podcasts del Padre Mike. Sin embargo, esta vez el podcast que escuchaba no hablaba en absoluto de esa historia. La historia simplemente apareció en mi cabeza y sentí que ese era definitivamente el versículo que debía usar hoy. Elegí Lucas 7:47 como el versículo principal porque ese fue el punto central que sentí que el Espíritu Santo enfatizó cuando leí el versículo. Sin embargo, probablemente no tendrá mucho sentido sin el contexto de toda la historia. La historia se llama Jesús ungido por una mujer pecadora y se encuentra en Lucas 7:36 al 50. Cuando uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar con él, Jesús fue a la casa del fariseo y se recostó a la mesa. Una mujer en esa ciudad que llevaba una vida pecaminosa supo que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo. Así que llegó allí con un frasco de alabastro con perfume. Cuando se quedó detrás de él, a sus pies, llorando, empezó a mojar sus pies con sus lágrimas. Luego los secó con su cabello, los besó y vertió perfume sobre ellos. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, pensó para sí: si este fuera un profeta, sabría quién le está tocando y qué clase de mujer es. Es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Dímelo, maestro, dijo él. Habían dos personas que debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Ninguno de los dos tenían para pagarle. Así que perdonó las deudas de ambos. Ahora,
¿quién lo amará más? Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonaron más. Muy bien, has juzgado, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ella mojó mis pies con sus lágrimas y los secó con su cabello. No me diste un beso, pero desde que entré, esta mujer no ha dejado de besar mis pies. No pusiste aceite en mi cabeza, pero ella ha vertido perfume en mis pies. Por eso te digo, sus muchos pecados han sido perdonados, porque ha mostrado mucho amor. Pero quien ha sido perdonado poco, ama poco. Luego Jesús le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que incluso perdona pecados? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En realidad, ahora que estoy escribiendo, entiendo por qué esto me vino a la mente mientras escuchaba el otro podcast. El podcast The Big Life Devotional con Pamela Crim hablaba ayer sobre amar a los demás. En cuanto ella preguntó, ¿amamos a los demás? Se me vino esta historia a la cabeza. Creo que el punto que el Espíritu Santo quería que compartiera es sobre el perdón. En este pasaje, Jesús está perdonando a esta mujer de sus pecados. La razón por la que ella lloraba y lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas y ungía con perfumes sus pies es porque conocía todos sus pecados. No llegó a esa casa pretendiendo ser otra persona. Sabía que estaba llena de pecado y que estaba en presencia del Señor. Sabía que tenía mucho de qué arrepentirse y que Jesús podía perdonarle sus pecados. No tuvo miedo de acercarse a Jesús. No permitió que sus pecados la detuvieran de entrar en la presencia de Dios. Se acercó a Él, se arrodilló a sus pies y lo lavó. Se humilló con la fe de que sería perdonada. El versículo de hoy dice, por eso te digo, sus muchos pecados le han sido perdonados, porque mucho ha amado. Pero la persona que era dueña de la casa pensaba en su interior que Jesús no conocía todos sus pecados. Pensaba que si Jesús fuera un profeta, sabría sus pecados y no permitiría que ella lo tocara. Lo que Jesús está diciendo aquí es que si ella no fuera una gran pecadora, si no tuviera muchos pecados, no se habría humillado, no se habría sentado a sus pies y los habría lavado con sus lágrimas. Ella amaba a Jesús tanto porque sabía cuánto pecado tenía y qué gran cosa era que Él le perdonara todo. Ella lo amaba tanto porque tenía muchos pecados. Lo que el Espíritu Santo me decía ayer era que deberíamos ser más amorosos con los demás porque también nos han perdonado mucho. Siento que estoy luchando por hacerte entender lo que el Espíritu Santo me mostró,
pero confío en que lo que Él quiere que escuches, lo escucharás. Lo que me mostró fue que nos cuesta perdonar a los demás, incluso cuando nos han hecho ofensas leves. A veces ni siquiera nos han hecho nada y sin embargo no amamos a la persona porque nos gusta cómo se ve, cómo piensa, en qué cree o cómo habla. Juzgamos a los demás tanto y Dios dice, ¿por qué los juzgas cuando yo no te juzgo a ti? ¿Por qué actúas como si no hubieras hecho nada malo? ¿Por qué juzgas a mis criaturas? Yo creé a cada persona. ¿Quién eres tú para juzgarlas? ¿Has sido perdonado de tanto? ¿He pasado por alto mucho por ti? ¿Por qué no puedes hacer lo mismo? Te amo, mis hijos, con un amor eterno e incondicional, y te pido que hagas lo mismo. Sé que no todos se parecen, no hablan igual, no visten igual, ni creen en las mismas cosas, y eso está bien. Aún así, te llamo a amar a los demás incondicionalmente. Sé que no puedes hacerlo solo, y sin embargo, si solo dices la palabra, puedo ayudarte. Si te esfuerzas por amar a todos, haré que tus esfuerzos sean fructíferos. Primero, debes tomar esa decisión. Debes escoger amar a los demás, incluso a quienes no estás de acuerdo. Cuando quieras juzgar a alguien, imagina que yo en el cielo uso esos mismos estándares para juzgarte a ti. ¿Vale la pena? ¿Quieres que use tus propios estándares para juzgarte? Recuerda todo lo que has hecho. Recuerda todas tus imperfecciones y recuerda que yo las he perdonado todas. Y te pido que hagas lo mismo con los demás. Esparce mi amor como un incendio forestal. Te prometo que si empiezas a liderar con amor, toda tu vida cambiará. Serás amigo de personas que nunca imaginaste. Aprenderás cosas que nunca pensaste. Confía en mí, mis hijos, y empieza a amar más y a juzgar menos. Bueno, no esperaba que el Espíritu Santo nos hablara directamente, aunque sí oré para que este episodio fuera sus palabras, no las mías. Y también le hice saber que me costaba transmitir sus mensajes, así que gracias. Gracias, Señor, por tus palabras tan maravillosas esta mañana. Con eso terminaré, porque Él ya lo dijo todo. Querido Padre Celestial, te pido que bendigas a todos los que escuchan este episodio hoy. Señor, no podemos agradecerte lo suficiente por presentarte y hablar directamente a cada uno de nosotros. Ayúdanos a reflexionar sobre tus palabras, Señor. Por favor, ayúdanos a ver cómo podemos vivir de acuerdo con esas palabras. Danos la gracia para actuar con amor. Que ese sea nuestro modo predeterminado. Señor, ayúdanos a dejar de juzgar. Ayúdanos a amar primero. Señor, necesitamos mucho ayuda en esta área. Te pedimos que derrames tu amor,
tu gracia y tu fuerza sobre nosotros para que podamos seguir tu mandato de amar a todos. Te amamos, Señor, y te pedimos todo esto en conformidad con tu voluntad y en el santo nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este camino de caminar con valentía con Jesús. Espero volver a verte pronto. Recuerda, Jesús te ama y quiere que compartas ese amor con los demás. Yo también los quiero mucho. Que tengas un día bendecido. La palabra del Señor de hoy fue recibida en julio de 2025 por un miembro de mi grupo de oración carismático católico. Si tienes alguna pregunta sobre el grupo de oración, estas palabras o cómo unirte a una reunión, por favor envía un correo a catholiccharismaticprayergroup@gmail.com. La palabra del Señor de hoy es: mientras mi amor se derrama sobre cada uno de ustedes, respíralo, recíbelo, descansa en este momento de amor. Estoy derramando a través de ustedes para que puedan derramarlo en otros.